Bienvenidos al podcast que no nos enseñaron, un espacio para redescubrir la historia. En esta primera serie llamada Raíces de Bosconia, diálogos con un historiador, nos adentramos en el pasado de un lugar que muchos conocen pero pocos comprenden a profundidad. Esto es Raíces de Bosconia, diálogos con un historiador. Y este es el primer paso hacia lo que no nos enseñaron pero deberíamos saber. Mi nombre es Luis Miguel Gullo. Y el mío, Mirjana Andrea Miranda Ríos. Y hoy les tenemos un invitado muy especial. Claro que sí. Tenemos como invitado especial a un ícono importante en la historia de Bosconia Cesar, nuestro historiador Miguel Ángel Gullo Martínez. Adelante, señor Miguel. Pero antes que todo, Mirjana, mucho gusto, señor Miguel. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias al Señor. Nos alegra. Pero Mirjana, antes de empezar toda la historia, queremos saber cómo usted tomó esta propuesta, conociendo que somos estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la Fundación Universitaria del Área Andina. No, me gusta la idea y yo quiero difundir por todos los medios posibles todo lo que sea referente a la historia del municipio de Bosconia. Para entrar un poco más en el tema, queremos saber quién es Miguel Ángel Gullo Martínez y cómo nace su amor o interés por la historia, especialmente la de Bosconia. Bueno, yo soy periodista de profesión. Desde muy pequeño comencé a interesarme por la historia de Bosconia. He hecho unas investigaciones. Me queda muy fácil porque mi papá, mis tíos y casi toda la familia prácticamente también fueron fundadores. Y quise como que recuperar toda esta memoria histórica y la llevé a escribir, y eso me ha dado una satisfacción enorme, al punto de que escribí este libro que al terminar la entrevista se los voy a regalar para que se lo lleven a la profesora de esta materia. Señor Miguel, ¿qué lo motivó usted a vivir la historia de este municipio en particular? Sus actores, porque es que la historia de Bosconia es muy hermosa. El ingeniero Enrique Arón Ayi, que fue el fundador de Bosconia, el 20 de agosto de 1958, fue uno de los hombres más inteligentes que tuvo la costa Caribe, y por qué no decirlo Colombia. Nació en Riohacha, terminó sus estudios de bachillerato en Panamá, eso le sirvió de puente para ir a estudiar a Estados Unidos, y allá dominó y aprendió a dominar, a escribir e interpretar el idioma inglés. Tenía dos profesiones, que era ingeniero electromecánico e ingeniero civil, y era un hombre muy interesante. Esto le sirvió a él para ser miembro de la Academia de Ingenieros de Norteamérica. El ingeniero Enrique Arón fue el que hizo el montaje de la planta de Coca-Cola en Santa Marta, hizo el montaje de la planta de Roncaña en Santa Marta, fue el que hizo el montaje del puente El Salguero, que está aquí, el famoso que nombran en las canciones, hizo el montaje del puente del río Ariguaní, cerquita al Algarrobo Magdalena, y como si fuera poco, fue el hombre en el mundo que radiaron por primera vez. Él, como era un matemático de mucha destreza, no necesitaba calculadora para hacer las operaciones matemáticas, y un golpe que sufrió porque, entre otras cosas, fue el que hizo el trazado de la vía Valledupar-San Juan, y en un puente en la vía esa dejaron caer un madero de arriba del puente y le cayó en la cabeza. Después, en la hacienda de Urania, aquí de don Carlos Restrepo, que era de un concuñado, con una polea, se soltó la polea y también le pegó ahí, y eso le produjo un tumor. Entonces ya él estaba como que sintiendo mareo y se fue a los Estados Unidos, y allá habló con unos médicos y le dijeron: tienes dos salidas, una que te conviertas en un vegetal, o la otra que te dejes operar. Digo, no, yo me dejo operar aquí a la buena de Dios. Entonces, cuando estaban ahí, ya llegaron un equipo de científicos que estaban haciendo los experimentos de las radiaciones con conejos y con ratas. Entonces le explicaron a él del proyecto, entonces dijo: no, no hay ningún problema, yo me presto para eso. Y le pidió a los que estaban ahí presentes que le hicieran unas mediciones de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí,
y donde él se sentía la molestia y calculó exactamente el punto donde tenía el tumor, y eso se lo trataron con radiaciones. En el mundo fue el primer hombre que radiaron para una curación. Un hombre muy inteligente, pero, o sea, todos sabemos que antes de que existiera todo esto en Bosconia, sabíamos que eran exportadores de algodón. Este hombre, ¿cómo aportó en la historia de Bosconia? O sea, ¿cómo fue fluyendo toda la historia de Bosconia, aún sabiendo que todo esto era algodón? Bueno, esto en sí, cuando fundaron Bosconia, no era algodón, eran unas montañas llenas de bálsamos, caracolíes, guayacán, y eran unas montañas inhóspitas. Entonces él, como tenía muy buenas relaciones en Bogotá, porque era un hombre de mucha influencia, él escuchó que el ministro de Transporte le dijo que en un sitio de la costa Caribe se iban a interceptar dos grandes vías, muchísimas. Entonces él comenzó a ubicar y compró estas tierras a Mercedito García, y aquí fundó Bosconia en 1958. Con el tiempo la gente pensó primero que el cruce iba a ser en Loma Linda, y por eso la gente se fue para Loma Linda. Después se dieron cuenta que no era ahí, entonces se fueron para Loma Colorada. Se dieron cuenta que no era ahí, y por último el cruce más importante del Caribe colombiano, para la gloria y honra del Señor, es en Bosconia. Aquí se interceptan dos grandes vías nacionales, que es la Troncal del Oriente y la Troncal de los Contenedores. Ya luego, con la llegada del ferrocarril, que le cambió la historia a la costa, al país. Olvidaba decirles que el ingeniero Enrique Arón allí fue el que hizo el montaje también del puerto de Santa Marta, que fue el que permitía que los vagones del tren llegaran hasta la playa del Caribe en ese importante puerto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué era el que hacía todo eso? ¿Por qué hacía los montajes de los puentes? ¿Por qué hacía los montajes de la fábrica? Sencillamente porque como él había sido ingeniero y miembro de la Asociación de Ingenieros de Norteamérica, entonces él escribía, hablaba y dominaba el inglés. Entonces eso se le facilitaba, y entre otras cosas era uno de los pocos ingenieros de la época que tenía ese privilegio. Sabemos que usted no solamente conoce la historia de Bosconia, también la ha vivido. ¿Qué lo motiva a querer compartir la historia con las demás personas a través de sus redes sociales? Bueno, esa es una tarea que Dios me ha encomendado, y yo quiero que la gente conozca la historia de Bosconia, porque es que tú no puedes querer lo que no conoces. Yo digo siempre en las conferencias donde he tenido el honor de estar, que la madre siempre quiere más a los hijos, y es una razón, porque primero lo tiene en el vientre, después le da la lactancia, después entonces ya comienza a lidiarlo para cuando comienza a gatear, después todo eso, y la madre siempre está más pendiente de los hijos. Es la que le dice al papá, ya a Juanchito se le acabaron los zapatos, a Juanchito hay que comprarle un pantalón. Entonces esa es la idea, darle a conocer la gente la historia de Bosconia para que la conozcan y se enamoren. Se enamoren de ella. Se enamoren de ella. Últimamente en Bosconia dicen, Bosconia, las 4 vías y los chicharrones asoleados que venden con yuca en las 4 vías. Entonces queremos que también conozcan a Bosconia por su historia, no solamente por eso, porque últimamente hay muchas personas que Bosconia es calor y vas allá a recibir como sol. Muchos lo conocen, sí, Fogonia. Entonces queremos que conozcan la historia de Bosconia y también se enamoren de ella por lo que es. Nosotros tenemos gente interesante. El chicharrón, nosotros decimos que da muchas cosas buenas. Mire, así nada más someritamente lo voy a decir. Un hijo de Bosconia, Fabio Domínguez Bermúdez, participó en el diseño de las turbinas de uno de los aviones más grandes del mundo, el Orbi, y tiene el privilegio de ser el primer colombiano que el gobierno francés lo ubicó para darle la ciudadanía francesa. Nosotros tenemos la suerte de haber tenido
al ingeniero Efraín Domínguez Nieves, que fue el campeón de las Olimpiadas Matemáticas de Moscú en el 1983. Hizo una ecuación sobre la isla de Salamanca, la metieron en un computador y salió perfecta. Nosotros tenemos uno de los mejores cantantes de la música vallenata, que es Alex Manga. Tenemos uno de los mejores congueros de la música vallenata, que es Giovanni García, más conocido como Asprilla. Y nosotros tenemos un científico, que es Carlos Castrillón Felizola, que es el director científico de una multinacional que tiene más de 70 patentes que ha inventado ese hombre. Tenemos muchos personajes que han sido muy influyentes en el mundo, pero aparte de eso, señor Miguel, queremos saber también un poco, bueno, ya conocimos que el cruce quedó aquí, las 4 vías quedaron aquí en Bosconia, pero también queremos saber un poco de la historia del ferrocarril. ¿Cómo influyó el ferrocarril? ¿Cómo llegó el ferrocarril aquí a Bosconia? Aparte de todo eso, ¿cuáles fueron las bases que le ayudaron y que potenciaron a Bosconia con el ferrocarril? Bueno, el ferrocarril fue una obra que habían pensado muchos gobiernos y que afortunadamente a finales de la década del 50 se escucharon por primera vez los bulldozers que venían abriendo la trocha para hacer la banca, para luego fabricar o instalar los rieles para darle el sentido norte-sur al transporte de carga, porque eran la carga que llegaba a través del puerto de Santa Marta. Entonces pasaba por aquí, pero eso influyó mucho porque nosotros con el ferrocarril recibimos muchas influencias culturales, deportivas, hasta religiosas, y de mucha gente trabajando. Y esa es una historia bonita porque Bosconia podríamos decir que es hija del ferrocarril. También queremos saber cuáles son los sitios turísticos o con mayor interés en nuestro municipio. Bueno, lógicamente uno de los sitios más importantes y emblemáticos de Bosconia es la estación del ferrocarril, por su historia, por todo lo que pasó ahí en la estación del ferrocarril. De hecho, también queda el primer barrio, la estación, que fue el primer barrio que existió en Bosconia. Sí, claro. Entonces, ahí nosotros tuvimos la dicha en la estación del ferrocarril de conocer a Francisco Chico Bolaño, un acordeonista que desafortunadamente murió en una de las bancas del ferrocarril. En la estación del ferrocarril, de igual manera, estuvo Vicente Fernández, Antonio Aguilar, que pasaron con unos caballos que iban a hacer una escena de una película mexicana a Santa Marta. Muchas veces estuvo ahí Alejandro Durán, Juancho Polo Valencia, Luis Enrique Martínez, y en el bar de la estación también nosotros tuvimos el privilegio de conocer a Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura. Sitio emblemático de Bosconia, pues bueno, sí, la estación del ferrocarril, que es patrimonio histórico de la nación, el Centro Cultural Casa Grande, que lleva ese nombre en homenaje al escritor costeño Álvaro Zamudio Molina, que es el título de su novela La Casa Grande, inspirada en la época de las bananeras del Magdalena. También tenemos el bosque lineal de Eloy Quintero Araujo, que es considerado el pulmón de la ciudad. El pulmón de la ciudad. Tenemos de igual manera el mirador turístico de Bosconia, que está ubicado en el Cerrito, que tiene el interesante que es ahí donde nace la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos también el emblemático Árbol de la Paz, que está ubicado en la Plaza Cívica de Bosconia, al lado del Templo San Juan Bosco, que dicho sea de paso, el nombre de Bosconia se debe a San Juan Bosco, porque el ingeniero Enrique Arón era devoto de Don Bosco, que es el santo de los estudiantes, de los jóvenes y de los docentes. También tenemos como punto de referencia para que usted también haga parte de una ruta turística. En el municipio de Bosconia también tenemos la finca Acedeco, que fue donde nació Bosconia, fue la segunda casa del fundador, porque la primera fue en Clara Alicia, que está a la salida de Plato,
en honor a su hija mayor que llevaba por nombre Claralicia comercial. Pienso que los jóvenes tienen que comenzar a investigar la historia de Bosconia, a escribirla y a difundirla para que la gente se enamore de ella. Yo los invito a que se enamoren de Bosconia, como estoy yo enamorado de Bosconia. Yo amo a Bosconia. Yo con el solo hecho de pensar que algún día me toca irme o despedirme, yo les confieso que a veces lloro, porque yo amo mi tierra. No, incluso esto es muy bueno hacerlo porque hay muchos jóvenes que se aburren. También queremos rescatar lo que es la historia y tradición de Bosconia, que todos sepan y conozcan todo lo que hay detrás de un pueblo que es más del cruce de las 4 vías, y que los jóvenes se enamoren de Bosconia, que investiguen a fondo la historia de Bosconia. Y como venía diciendo, o sea, hay jóvenes que se aburren de leer, porque normalmente siempre... Últimamente la lectura, ya los jóvenes no tienen la lectura como un hábito. El hábito de la lectura, claro. Entonces, también nosotros hacemos esto como para que se enamoren tanto de la historia como de pueblos, o sea, conozcan también la historia de Colombia, porque como nosotros como comunicadores debemos conocer la historia de Colombia. Bueno, eso que tú has dicho es muy importante. A los jóvenes no les gusta leer. Es más, ni siquiera a los adultos tampoco. Ya el hábito de la lectura se perdió. Se ha perdido totalmente. Mira, tú haces una publicación, por decirte algo. Misa, domingo de resurrección, hora 8:30 de la noche, parroquia San Juan Bosco. Y tú haces la publicación y al cabo rato te están diciendo no ¿a qué hora es la misa? Claro. Leen el pie de la publicación y no leen la completamente información completa, claro. Después están en los comentarios reclamando, peleando, de todo. Entonces eso es lo que yo les estoy diciendo, que ustedes como próximos comunicadores deben de ingeniársela con estos audiovisuales para que la gente se entretenga, no les dé pereza y vayan conociendo la historia de Bosconia, porque les repito, la historia de Bosconia es interesante y es hermosa. No, y no solo, bueno, nuestro proyecto no solamente es con Bosconia, nuestra idea también es salir a los diferentes pueblos, conocer de la historia de Colombia, más que todo de nuestro Cesar, saber más allá de lo que ha pasado, porque muchas personas ven los pueblos, ven las ciudades, pero no saben qué es lo que hay más allá. Como decía la joven próxima periodista, comunicadora social, más allá de ese cruce hay cosas interesantes. Bosconia está catalogada como la comunidad más solidaria del país, la comunidad de más fe, de más desprendimiento. Bosconia encierra todo en los colores de la bandera. Los colores de la bandera de Bosconia, que entre otras cosas en la gobernación está al revés, no hemos podido lograr que eso se arregle, porque es que cuando buscan la página de Bosconia, es la primera página que crearon y la persona que montó la bandera la montó de manera invertida, entonces tiene el amarillo abajo, y entonces como no tenemos la clave de eso, no le hemos podido arreglar. Entonces por eso es que tú ves que muchas personas se confunden con los colores de la bandera de Bosconia, pero los colores reales que tiene la bandera de Bosconia es el amarillo, que simboliza la riqueza de nuestro suelo, de nuestra gente; el blanco, porque nosotros somos territorio de paz, nosotros somos una comunidad pacífica; y el morado obispo, que significa fe, esperanza y caridad. Esa es la bandera de mi hermosa tierra, la tierra que incluso dicen por ahí que Bosconia es un pueblito amañador. Hasta donde sé, el actual alcalde, pues es un señor cachaco que no era de aquí. ¿Usted sabe un poco de la historia del señor Jorge? No solamente de Jorge, aquí nosotros le debemos mucho a los tolimenses, a los santandereanos, a los antioqueños, a los caldenses, a los norte santandereanos, tolimenses, porque aquí usted ve que aquí convergen muchas culturas. Bosconia tiene una cultura de muchos cruces, por eso una vez hicieron un documental que titularon Bosconia, cruce de culturas, porque eso es así. Y ellos vienen a Bosconia, y Bosconia tiene una particularidad, que usted llega a Bosconia y a los 3 meses ya usted está enamorado de Bosconia. Y alguien dice, no, que Bosconia sí es caliente, Bosconia, esto es Fogonia. Fogonia. Y le dice, respete, que yo estoy de aquí de Bosconia y lo que amaña de Bosconia es el calor.
Claro. es. Señor Miguel, por último, pero no menos importante, ¿qué mensaje le gustaría que le dejara usted a los oyentes sobre la importancia de conocer sobre nuestras raíces? Hay que venir, hay que investigar nuestras raíces. Aquí hay muchos cruces. Aquí tenemos, como yo les dije, ahorita muchas personas de otras partes, pero también hubo magdalenenses que vinieron del Bajo Magdalena, vinieron de Chibolo, Pibijay, La China, Algarrobo, Monterrubio, y vinieron muchas personas también de Caracolicito, El Copey, y esas son muchas raíces. Por eso ustedes que aquí en Bosconia nosotros tenemos tambora, tenemos softball, tenemos béisbol, tenemos fútbol, tenemos básquet, porque nosotros tenemos voleibol, porque tenemos mucha influencia de diferentes culturas del país. Señor Miguel Ángel, ¿dónde podemos conseguir o consultar un poco acerca de sus trabajos realizados por la historia de Bosconia? Bueno, yo tengo un muro que se llama Miguel Ángel Gullo Martínez. Soy el presidente de la Academia de Historia de Bosconia. Estamos muy pendientes ya ahorita de montar una sede donde vamos a tener un museo histórico. Vamos a tener muchas exhibiciones y vamos a tener muchas cosas. Pero yo escribí este libro que ya titulé Historia, cuentos, anécdotas y personajes de mi tierra. Aquí consigue usted toda la información que necesite de Bosconia. Gran parte porque la historia nunca es completa. Muchas gracias. Lo que queremos tocar y llegar a fondo con estos videos es que los jóvenes y adultos se informen, se interesen por la cultura, por nuestras raíces, que sepan de dónde venimos y quiénes somos de verdad, que somos más que un cruce y que el sol. Exactamente, esa es la tarea que tienen que hacer los jóvenes. Difundir, investigar, difundir y enseñar la historia de Bosconia, que yo sé que las futuras generaciones estarán muy agradecidas de ustedes. Gracias por la invitación. A Muchas usted, gracias señor a usted Miguel. por aceptarnos. Igual también hay historias que merecen ser contadas y otras que aún están por descubrirse.